Buenas tardes, mi nombre es Geraldine Ortiz, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Psicología. Hoy compartiré un poco sobre las teorías de la personalidad. Los diferentes comportamientos, actuaciones, pensamientos y sentimientos que tenemos cada persona determinan nuestra personalidad. Es por eso que adentro a la exploración e indagación de las teorías de la personalidad. En esta podemos encontrar diferentes autores como Bandura, quien hace aportes importantes en las teorías del aprendizaje y también en la cognitiva. Maslow, quien fue influyente en la teoría humanista, sin desmeritar el aporte de Adler. Freud, quien es considerado el padre de la teoría psicoanalítica, Gray sus aportes en la teoría biológica, y como estos muchos más que observaron, analizaron, experimentaron y ejecutaron distintas herramientas y postulados, los cuales han ayudado a consolidar los conocimientos. Los principales objetivos es que permite identificar los cambios de conducta de los seres humanos según las características de las situaciones, es decir, según el entorno de cada quien. Da a conocer cada teoría empleada en el estudio de la personalidad asociada a los diferentes comportamientos y actuaciones del ser humano. Se evidencian diferentes estructuras y observaciones empleadas en el estudio de la personalidad y se permite conocer los principales exponentes y aportes de los mismos en cada teoría. Doy inicio con la teoría de los rasgos de la personalidad. En el siglo XX, diferentes personajes plantearon las bases de la teoría de los rasgos. El primer paso para la construcción de esta ciencia de la personalidad, según la perspectiva teórica de los rasgos, era medir los rasgos psicológicos de manera confiable y válida. Entre estos autores encontramos a Raymond Cattell, a Hans Eysen y a Gordon Allport. Esta teoría se refiere a temperamento, adaptación, la habilidad emocional, valores, las características particulares de cada individuo. De estos investigadores mencionados, uno de los personajes más significativos fue Raymond Cattell, quien agrupó los rasgos en 4 formas: comunes, superficiales, constitucionales y los dinámicos. Conceptualizando un poco, se determina que los rasgos son patrones constantes en la forma en la que un individuo se comporta, siente y piensa. De allí se derivan 2 connotaciones: persistencia y distinción. En 1970, Hans Eysen conceptualiza personalidad como una organización perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona. Menciona 3 dimensiones de la personalidad: introversión, extroversión, neuroticismo, que son los síntomas relacionados con la ansiedad, psicoticismo, que es una conducta desorganizada. Dice que se caracteriza por la pérdida o ausencia del principio de realidad, connotado por la incapacidad para distinguir entre los acontecimientos. Allport comparte que la ansiedad puede ser definida en tres propiedades, como frecuencia, intensidad, rango de frecuencia. Los rasgos sintetizan la conducta típica de una persona y por lo tanto describe el modo en el que una persona típicamente es. Estos teóricos usan constructos de funciones científicas como descripción, predicción y explicación. En pocas palabras, esta teoría se puede clasificar según agentes, según la forma de actuar de cada quien. Se puede considerar que una persona es amable si, dependiendo de la situación en la que se encuentre, en el ámbito en el que se encuentre, siempre actúe de la misma forma. Si lo hace esporádicamente, dependiendo de la situación, se puede decir que no es un rasgo distintivo. En esta teoría se crearon diferentes herramientas que permitían comprender, analizar y estudiar los seres humanos. Continuando con la teoría psicoanalítica, esta se considera la personalidad como un sistema dinámico a través del cual el individuo organiza y estructura los estímulos externos. Destaca la importancia del inconsciente y de los mecanismos de defensa. Trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan al comportamiento humano, como conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan a lo largo del tiempo,
a los comportamientos en el futuro. Tiene especial interés en el entendimiento integral de la personalidad. Sus principales exponentes fueron Sigmund Freud, Alfred Adler y Carl Jung. Estos fundaron teorías de la personalidad en el estudio de dinámicas mentales internas. Veían la mente como contenedora de múltiples sistemas. Freud creía que el comportamiento y la personalidad derivaban de la interacción constante y única de fuerzas psicológicas conflictivas que operan en 3 diferentes niveles de conciencia: consciente, inconsciente y preconsciente. Adler, aunque compartió conocimientos con Freud, después de su separación, colocó énfasis en los impulsos sociales y en los pensamientos conscientes. Se interesó en el poder como un determinante fundamento del comportamiento humano. Enfatizó en los impulsos sociales y en los pensamientos conscientes, como lo decía anteriormente. Los esfuerzos compensatorios dan muestra del deseo de poder, compartía Adler. Él decía que el sentimiento de inferioridad, de incompatibilidad, de inseguridad es lo que determina la meta de la existencia de un individuo, y que todas las personas experimentan la fuerza motivadora de los sentimientos de inferioridad. Carl Jung, quien fue colega de Freud, médico también, y compartía, conocimientos, al final se separaron debido a la opinión que tenían de la libido, lo cual Jung consideró que es una energía de vida generalizada y no un instinto sexual. Él menciona que la gente lucha con las fuerzas opositoras dentro de sí mismo. La búsqueda del self es interminable, menciona Jung. Él menciona que todos los individuos enfrentan una tarea personal fundamental, que, como decía ahorita, del self, dice que es encontrar la unidad en el self. Este pensador del siglo XX dice que la tarea es llevar la armonía o integrar las diferentes fuerzas opositoras de la psique. Continuando con la teoría cognitiva de la personalidad, encontramos como principal exponente a Albert Bandura y a George Kelly. Bandura es considerado actualmente como uno de los padres del cognitivismo, teoría del aprendizaje cognitivo social. Él menciona que la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente, expectativas internas. Destaca la autoeficacia, que es la capacidad de manejar situaciones de manera adecuada para generar resultados deseados. Es una actitud que alcanzan las personas con grandes niveles de desempeño interno. Consideró a los humanos como seres complejos, únicos, activos, destacando el pensamiento y la autorregulación. Kelly conceptualizó en el 55 la personalidad como manera de construir o interpretar el mundo. Basaba su teoría de las personas en una perspectiva explícita de la ciencia y la naturaleza del cuestionamiento científico. Su teoría era especie de una herramienta que permitía mejorar la vida de las personas por medio de pensamientos nuevos acerca de los problemas y de ellos mismos. Su idea central era que una persona anticipa los eventos por medio de la observación de patrones y de regularidades. Los tipos de constructos utilizados eran verbales, preverbales, centrales, periféricos, superordenados, subordinados, sumergidos. Entrando a las teorías biológicas de la personalidad, dice que casos biológicos de temperamento han sido encabezados por Harvard, Heron y Kagan. Kagan compartía la creencia de Galeno, que cada uno de nosotros hereda un temperamento el cual está basado en nuestra constitución o filosofía. Identificó los orígenes neuronales de las diferencias individuales en emoción y conducta. Mencionaba 2 perfiles, perfil de temperamento inhibido y perfil de temperamento desinhibido. El inhibido reacciona ante personas o eventos nuevos con reserva, evasión y tensión. Le toma mayor tiempo relajarse en situaciones nuevas y tiene más miedos y fobias inusuales.
Y el perfil de temperamento desinhibido disfruta de las situaciones, esta persona sí disfruta de las situaciones nuevas, responde con espontaneidad y sonríe fácilmente. Su primera hipótesis fue que determinó que esto es hereditario. Estas formas de actuar, dependiendo del entorno, es hereditario. En 1970, Jeffrey Gray presentó la teoría factoría biológica sobre la estructura y las bases de las diferencias interindividuales en la personalidad. Reacciona con las reacciones al reforzamiento, al castigo o a los estímulos y situaciones novedosas. Mencionó dos mecanismos biológicos, el mecanismo de aproximación conductual y el mecanismo de inhibición conductual. Este se basa en el modelo de Venn de Eysen. Esta teoría en sus inicios se remonta a la antigua Grecia, con aportes de Galeno y de Hipócrates, donde determinan que dependiendo del sistema biológico de la persona es su temperamento o su personalidad, ya sea sanguínea, colérico, melancólico o flemático. Finalmente, la teoría humanista, que hace hincapié en el hecho de que los humanos están motivados positivamente y progresan hacia niveles más elevados de funcionamiento. Queda la teoría humanista y la teoría del aprendizaje. Los principales aportes que se hicieron a esta teoría vinieron de Seligman Adler. También hicieron aportes a esta teoría de tal forma que en ocasiones Adler se consideró primer teórico humanista o se ha considerado el primer teórico humanista. Uno de sus representantes más significativos fue Maslow, quien define a personas sanas. Su esfuerzo va dirigido a desarrollar los potenciales, la capacidad de escoger y la creatividad de las personas. Las principales características de esta teoría es: el ser humano es selectivo, el ser humano es libre de establecer sus metas y el ser humano es responsable de sus elecciones. Sus postulados: recuerdos inconscientes, conscientes y la importancia del yo. Dice que la existencia humana es algo más que luchar por conflictos internos y crisis existenciales. Si alguna teoría subraya la bondad fundamental de las personas, se puede determinar que hace parte también de la teoría humanista de la personalidad. Ahora sí, finalmente tenemos la teoría del aprendizaje. Su principal autor fue Albert Bandura, ha sido Albert Bandura. La teoría del aprendizaje es un conjunto de información adquirida a lo largo de la vida, lo cual ha dado como resultado la actual manera de pensar, sentir y actuar. Cabe reconocer que toda esa información fue adquirida a través de la interacción social. Es por ello que se usa el término de aprendizaje social. Existen varios tipos de aprendizaje. El aprendizaje por descubrimiento, por ensayo y error, el innovador, el aprendizaje lector, el social, el de mantenimiento, el latente, el significativo, el aprendizaje continuo y el aprendizaje vicario. Estas son las teorías de la personalidad. Puedo concluir que existen diferentes aportes en el estudio de la personalidad. Los factores de actuación, las situaciones, los momentos y las circunstancias van moldeando nuestro comportamiento. Los diferentes estudios y aportes realizados por los teóricos como Freud, Alport, Eysen y más nos enseña desde varias perspectivas el concepto de personalidad. Por ejemplo, la descripción de Eysen, que la personalidad es como una jerarquía de respuestas específicas y respuestas habituales que no solo describe la conducta estable, sino que busca comprender los factores causales de la misma. También identificamos diferentes comportamientos, sentimientos y pensamientos que son experimentados y practicados en diferentes ámbitos de nuestra vida, el papel que desempeñamos en cada área
ya sea como estudiantes, profesionales o en nuestro ámbito familiar. Nuestra personalidad está inmersa en